En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria. Presidente, hay cuenta. La Asociación Chilena de Telecomunicaciones hizo llegar un informe complementario elaborado por Michea Consultores a las presentaciones hechas al Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio. Este documento se envió por correo a los miembros de la comisión. Okay. Además, tengo que informar que ingresaron a la comisión 2 proyectos de ley. El proyecto de ley que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos, que viene de la Comisión de Seguridad Pública y respecto de la cual a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse respecto de las normas de su competencia, y el proyecto de ley que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito y modifica las leyes 18.287 y 18.290, que viene de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y respecto del cual también le corresponde a la Comisión de Hacienda pronunciarse sobre las normas de su competencia. Este último proyecto tiene urgencia simple. Respecto al primero, son muchos temas de Hacienda, ¿no? Son 3 artículos. Es un tema que está hasta años aquí. Son 3 artículos. Veámoslo si son de alta complejidad o no, digamos. Porque, trataríamos de avanzar más allá de la urgencia del otro, pero este en una de esas podemos sacarlo relativamente rápido. Porque entiendo que son pocas cosas de Hacienda. Sí. Entonces. Ok. Muchas gracias, secretaria. Bueno, buenos días. Aprovecho de saludar al equipo permanente de la CMF y de la Subsecretaría de Hacienda respecto del proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología y la prestación de servicios financieros, más bien llamado FinTech. Secretaria, nosotros hemos tenido ya varias sesiones. El procedimiento para efecto que alguien se integra a la sesión, nosotros primero resolvimos, nos abocamos a distintos temas que tienen que ver con el sentido directo del proyecto, donde robamos varias de ellas y algunas pocas cosas, pero bien relevantes, quedamos sujetos a una posible nueva redacción al final de esta discusión. En la sesión anterior vimos también un conjunto de reformas que estaban en un sentido más bien distinto del proyecto anterior, pero que es, déjeme acordarme, pero que el segundo, claro, que generaban una suerte de contradicción con el proyecto original, sin perjuicio de lo cual, habiéndose aprobado varias de ellas, también quedó un punto particular respecto que yo le he pedido al Ejecutivo y a la CMF que nos ayuden respecto de los bordes con que deben tener la información anterior, que deben entregarse, y particularmente a mí me importa en lo personal, y eso es mi impresión, pero compartida por algunos, del plazo. Además tiene que ser un plazo que no sea de una extensión excesiva, porque creo que eso va a cambiar el sentido de la información, pero eso lo vamos a ver al final. Y ahora, bueno, nos quedan algunas, secretarias, del segundo grupo, y después venido el tercer grupo, respecto a lo cual hay algunas diferencias con la mayoría de ellas, pero estamos en situación intermedia, por así decirlo, entre el primero y el segundo grupo. Secretaria. Presidente, entonces continuaríamos ahora con la indicación número 27, está en la página 34 del comparado. El Ejecutivo, presidente, hizo llegar las redacciones que había quedado, que había comprometido enviar la sesión anterior, pero esas van a continuar pendientes, digamos, según lo que se acordó que se iba a revisar al final. Entonces, continuaríamos con la indicación número 27 de los senadores señora Rincón y señor Piu para eliminar el artículo 18 que está en la página 34 del comparado. ¿Quiere que le dé lectura a ese artículo? Sí, para lectura, porque como lo hemos hecho en todas las otras. El artículo 18 es del siguiente tenor: instituciones proveedoras de información. Para los efectos indicados en el artículo anterior, deberán participar en el sistema de finanzas abiertas en calidad de instituciones proveedoras de información los bancos y emisores de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o de cualquier otro sistema similar,
a los referidos medios de pago que se encuentren autorizados por la Comisión, así como aquellas instituciones fiscalizadas por la Comisión que ésta determine mediante norma de carácter general, en adelante las instituciones proveedoras de información. La participación de las instituciones proveedoras de información en el sistema de finanzas abiertas conlleva la obligación de dar acceso y entregar la información que, conforme a esta ley, le sea solicitada por instituciones proveedoras de servicios basados en información en los términos y condiciones establecidas en ella. Al efecto, la Comisión extenderá la obligación de participar en el sistema de finanzas abiertas a las instituciones que se indican a continuación y podrá establecer normas diferenciadas para las entidades según su relevancia en cada mercado, en términos de participación de mercado, número de clientes, disponibilidad de datos de clientes según las categorías indicadas en el artículo anterior u otros criterios objetivos. A. Operadores de tarjetas de pago autorizados por la Comisión. B. Cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la Comisión, regidas por el decreto con fuerza de ley número 5 de 2003 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas. C. Agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables y compañías de seguros reguladas conforme al decreto con fuerza de ley número 251 de 1931 del Ministerio de Hacienda sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio. D. Instituciones que coloquen fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva, conforme a lo señalado en el artículo 31 de la ley número 18.010. E. Administradoras generales de fondos y administradores de cartera reguladas conforme a la ley número 20.712 sobre administración de fondos de terceros. F. Corredoras de bolsa regulados por la ley número 18.045 de mercado de valores. G. Cajas de compensación de asignación familiar reguladas por la ley número 18.833. H. Entidades inscritas en el registro de prestadores de servicios financieros que lleva la Comisión conforme a esta ley, y otras instituciones financieras fiscalizadas por la Comisión que ésta determine mediante norma de carácter general. La Comisión determinará, por norma de carácter general, el tipo de información que deberán comunicar las instituciones proveedoras de información a través del sistema de finanzas abiertas, conforme a lo indicado en el artículo anterior. Ok, ofrezco la palabra, no sé si don Tomás puede explicar un poquito y después vemos la indicación misma. Sí. Como la indicación es para eliminarla, que partir viendo qué es lo que... La indicación es eliminar todo. Sí, por su intermedio, presidente, primero excusar a la subsecretaria que están en una sesión de la Comisión de Economía, pero se va a sumar apenas pueda de manera remota porque estaba con una lesión que le impedía venir a Cabo Valparaíso. Entonces se va a conectar apenas pueda. Va a entrar por Zoom en función de la dificultad física que tiene para movilizarse. Sí. No, y por su intermedio, presidente, señalar que nuestra posición como ejecutivo es que es difícil, nosotros ya lo habíamos señalado, pero nos cuesta pronunciarnos respecto a esta indicación porque un poco renuncia al debate en el sentido de que elimina derechamente se eliminan el artículo 18, 19, 20 y creo que 21 también, quedando además la finanza abierta como estructura de manera inorgánica, porque si se elimina este artículo que habla de uno de los participantes del sistema de finanzas abiertas, como son las instituciones que leerían información, y sin embargo en otros artículos quedan a salvo estos conceptos de participantes, lo mismo con la interfaz. Entonces creemos que lo que hacen un poco las indicaciones son solamente eliminar derechamente artículos, y es difícil pronunciarnos con la propuesta que queda, que sería bastante inorgánica, porque como les mencionaba, en otros pasajes quedan a salvo las instituciones participantes o algunos elementos de la finanza abierta como son las interfaces, y sin embargo acá se eliminan derechamente. Y este artículo lo que hace es reconocer un elemento esencial de la finanza abierta, que son las instituciones que vendrían a poder consultar información, quedando sujetas a la fiscalización de la CMF. ¿Don Kevin? Gracias, señor presidente. Quizás voy a seguir al Ministerio de Hacienda y referirme en el conjunto del artículo 18, pero que también aplica
al artículo 19 y 20. El artículo 18 se refiere básicamente al listado de aquellas entidades que deberán entregar información al sistema de finanzas abiertas. Entonces, y estos son instituciones, como dice acá, instituciones como bancos, operadores de tarjeta, cooperativas, instituciones del mercado financiero, cajas de compensación. Entonces, este es el universo que tendrá que disponibilizar cierta información, con los resguardos que hemos estado discutiendo, para que otros actores puedan acceder a esta información. Entonces, al borrar este artículo, el sistema deja de ser un sistema porque no hay nadie que esté obligado a entregar información, y ese es el reparo que tenemos particular a esta indicación. Gracias. Okay, ofrezco la palabra. A ver, de mi perspectiva me parece obviamente que eliminar este inciso en el fondo haría que sea imposible o impracticable tener la información que es necesaria para efecto de la finanza abierta. O sea, yo creo que eso está fuera de discusión. Lo que sí distinguiría todo el artículo respecto a el último inciso, que yo pido dejarlo, o sea, mi sugerencia es, digamos, rechazar la indicación, porque efectivamente no podríamos tener sistema de finanzas abierta con esto. Lo que sí me gustaría que el último inciso que dice, la Comisión determinará por norma de carácter general el tipo de información que deberá comunicar, veámoslo junto con las otras, porque eso es lo que estábamos discutiendo, justamente el tipo de información. Entonces, si a ustedes les parece, digamos, yo sugiero rechazar la indicación, con excepción del último inciso que lo dejamos pendiente, porque tiene que ver con la discusión anterior. En la última indicación, es que si no lo hago junto con saludarlo, la indicación, la indicación, o sea, pero que la indicación no tiene inciso, porque no tiene inciso, solo es suprimir. Entonces, por eso que yo me refiero solo a lo que viene del Ejecutivo, porque esa es la única que uno podría dejar para el final. ¿Sí le parece? Lo haríamos de esa manera para seguir avanzando, o sea, rechazaríamos la indicación dejando pendiente solo el último inciso porque tiene que ver con lo otro que hemos discutido, que es la naturaleza de la información que hay que entregar. ¿Sí te parece? Senador García. Presidente, una consulta al Ejecutivo. Yo echo de menos en el artículo 18 la autorización del titular de los datos. Porque si bien la norma se refiere a las instituciones proveedoras de información, pero esta información va a ser con la autorización del titular de los datos. No debiéramos decirlo. Yo sé que está dentro de o sea, está dentro de lo que es el contexto del proyecto, es cómo opera, en fin, pero quizás si eso pudiera dar más seguridad, más tranquilidad, es una consulta. Kevin. Gracias, presidente. Señor senador, creo que sería bueno en esto referirnos al artículo 23, porque en el artículo 23 aborda los requerimientos de consentimiento y dice, me permito leer, requisito del consentimiento de autenticación. Los proveedores de servicios basados en información y los proveedores de servicios de información de su pago deberán adoptar mecanismos de autenticación para comprobar la identidad digital y obtener el consentimiento previo. Y es esa autorización la que después gatilla la obligación, en este caso de los que estábamos discutiendo en este artículo previo, de entregar la información. Entonces pensamos que más allá de la discusión que efectivamente el presidente ha planteado respecto a algunos de los alcances de la información, eso está abordado explícitamente en ese artículo. ¿Le parece, senador, que lo dejamos entonces conforme? Ahí está la norma que tenemos que evaluar. Este más bien el tipo de información. Don Tomás. Por si usted me presidente, y también señalar al senador García de que la definición de la finanza abierta, que es el artículo 16, en el cual se rechazó la dejamos como venía originalmente en el proyecto de ley, la definición de la finanza abierta efectivamente en su inciso primero contempla de que permita el intercambio de información de clientes financieros que hayan consentido expresamente en ellos, como definición del sistema de finanza abierta, además de todo el resto de los requerimientos de consentimiento y autenticación que señalaba la CMF. Para reforzar el punto, senador. ¿Comentarios, senador García? Sí, yo creo que lo importante es que el informe diga que todo lo que dice relación con la entrega de datos se tiene que regir por el 16 y por el 23, ¿no? 23. Consulta, yo tengo aquí en mis apuntes
pendiente la indicación 22 de la senadora Rincón. ¿Eso está pendiente? Está ¿Sigue pendiente, pendiente? sí. Ya, porque está dentro del 16 al que se refería el representante del Ejecutivo. Es el tipo de temas que vamos a resolver al final porque es muy medular, digamos. Estamos viendo si hay una indicación o algún acuerdo en esa línea. Gracias, presidente. Ya, entonces, sigamos. Enseguida, presidente, en la página 37 está la indicación 28 de los senadores señora Rincón y señor Piu para suprimir el artículo 19. El artículo 19 es del siguiente tenor. Instituciones proveedoras de servicios basados en información podrán participar en el sistema de finanzas abiertas para consultar, acceder y recibir datos para efectos de proveer servicios a los clientes, aquellos proveedores de servicios habilitados por información financiera que se registren voluntariamente para estos efectos en el registro de proveedores de servicios basados en información que llevará la Comisión. En adelante, los proveedores de servicios basados en información podrán participar voluntariamente como proveedores de servicios basados en información las entidades que califiquen como instituciones proveedoras de información indicadas en el artículo anterior y las entidades inscritas en el registro de prestadores de servicios financieros que lleva la Comisión sin necesidad de nueva inscripción, pero sujeto al cumplimiento de los requisitos aplicables a las entidades inscritas. La Comisión determinará mediante norma de carácter general los requisitos y antecedentes que deberán acompañar los proveedores antes referidos para inscribirse en el registro de proveedores de servicios basados en información. Deberán acreditar para tales efectos el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad de información establecidos en los artículos 21 y 22 siguientes, los cuales podrán establecer exigencias diferenciadas en atención al tipo de datos a los que los proveedores de servicios basados en información podrán acceder. La Comisión deberá pronunciarse sobre las solicitudes de inscripción en el registro antes mencionado dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de la solicitud respectiva. Dicho plazo se suspenderá si la Comisión, mediante comunicación digital, pide al solicitante subsanar las deficiencias técnicas y de seguridad de información que se hubieran detectado y solo se reanudará cuando se haya cumplido con dicho trámite. Subsanadas las deficiencias antes aludidas y vencido el plazo a que se refiere este artículo, la Comisión deberá pronunciarse sobre la solicitud y, en su caso, efectuar la inscripción dentro de 3 días hábiles. La Comisión, en cualquier momento y por resolución fundada, podrá suspender la autorización para realizar consultas de información bajo el sistema de finanzas abiertas a aquellos proveedores de servicios basados en información que no cumplieren con los requisitos establecidos por la presente ley o como medida preventiva cuando resulte necesario para el debido resguardo de los clientes. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que resulten aplicables por el cumplimiento. Mientras se mantengan inscritos en el mencionado registro, los proveedores de servicios basados en información podrán acceder a las interfaces reguladas en el artículo 21 que habiliten las instituciones proveedoras de información para formular consultas de información. Las instituciones proveedoras de información deberán comunicar la información solicitada por el proveedor de servicios basados en información, el que deberá contar con el consentimiento otorgado por el respectivo cliente en los términos del artículo 23, sin que resulte necesario contar con una relación contractual entre ambas instituciones. No, ahí está. Perdón, senador García. Presidente, perdón, es que ahí me sale la duda porque aquí se hace expresa referencia al 23 en el 19. ¿Por qué no se hace en el 18? Podría decir que es redundante, pero... O sea, la inquietud suya es que haciendo referencia en este y no en el anterior, alguien puede entender que las reglas del 23 se aplican al anterior y no a este, digamos. Esa es su inquietud, ¿cierto? Sí, y también quizás un poquito más general, presidente, porque el 18 está referido a las instituciones proveedoras de información y el 19, instituciones proveedoras de servicios basados en información. Yo entiendo que se hace la diferencia porque son instituciones distintas. Entonces, por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué en el 19 hacemos referencia a que se tiene que cumplir con el consentimiento otorgado conforme al artículo 23 y no se hace lo mismo en el 18?
quizás no es necesario, quizás, pero yo creo que sería bueno que lo pudiéramos tener claro. Sí, senador, por su intermedio, presidente. Espérese. Que había pedido la palabra. No, ya, con Tomás. No, senador, solamente aclararle de que en el 18 no se hace alusión al intercambio de información, sino que solamente se determina el universo de instituciones proveedoras obligadas. Lo que se hace en el 19 es lo mismo respecto a las que reciben, pero además está este inciso que regula que respecto al intercambio de información no es necesario que exista una relación contractual previa. Entonces, como estamos haciendo mención al intercambio de información, cada vez que a lo largo de todo el articulado que se hace mención al intercambio de información, se menciona que es con consentimiento, ¿no? Y como nosotros entendemos de que estaría debidamente resguardado además por la definición de las finanzas del artículo 16 y los requisitos del artículo 23, pero solamente por el hecho de que el 18 hace una determinación de un universo de entidades nuevas. Pero siguiendo la línea que se plantea, en el 18 se determina el tipo de información. Entonces, yo creo que ahí, en eso tiene razón el senador García, porque por último, si no se dijera nada en el 19, no hay una referencia al 23, uno podría entender que todo está referido al 23, pero como efectivamente en esta hay referencia, en el otro no, a mí me parecería importante, como quedó pendiente igual la indicación final del anterior, ahí podríamos involucrar, senador, yo no encuentro razón, digamos, como quedó pendiente que esa información tiene que también someterse a la norma del artículo 23, cosa que yo creo que no es problema para nadie, porque eso es simplemente una forma de resolverlo, así que eso podríamos tratar de hacerlo en el inciso anterior para... Ya. Pero me gustaría ir al fondo de este tema mismo, porque esto es bien relevante, porque obviamente está parte del corazón de esta resolución. Doña Bernardita. Por su intermedio, señor presidente, justamente, si bien como el artículo anterior, parto de cero, para que haya finanza abierta hay tres actores, el titular de los datos, pero hay dos actores, es que quienes tienen la información, que son a los que se refería el artículo anterior, y quienes consultan la información, que son aquellos que se refiere a este artículo, es decir, los proveedores de servicios basados en información. Así como el artículo anterior borraba una punta de este sistema, este artículo borra la otra punta. Entonces entra en la práctica a impedir que se desarrolle el sistema de finanzas abiertas. Como discutíamos en la sesión anterior, antes de la distrital, todas estas indicaciones tienen sentido a partir de la primera indicación que se hace cuando borran el artículo 16, trata de transformar el sistema de finanzas abiertas en un reporte de deuda consolidado. Al rechazar esa indicación, hace sentido seguir rechazando todas estas indicaciones que efectivamente apuntaban a eso. Es decir, hemos aceptado que queremos un sistema de finanzas abiertas y para que haya un sistema de finanzas abiertas se tienen que definir quiénes participan y cómo participan. Y lo que hace este artículo es definen los participantes que se llaman los proveedores de servicios basados en información, es decir, aquellos que van a consultar la información con el consentimiento previo y expreso del titular y van a ofrecer diferentes servicios a los titulares. Ya, yo entiendo. Don Kevin. Complementando lo que dijo Bernadita, también este artículo es clave porque define efectivamente cuáles son los estándares que tienen que cumplir esta entidad. Entonces, el que da la facultad normativa a la CMF para autorizar, para establecer estándares, etcétera. Entonces, se autoriza quién puede y se autorizan las condiciones que tienen que cumplir. Entonces, por eso creemos que es una parte importante del proyecto. Aquí, claro, entonces, que aquí se plantea que hay proveedores de servicios basados en información, que voluntariamente, porque hay dos tipos de proveedores, algunos que pueden no querer inscribirse para no cumplir los requisitos y para no ser sometidos a eventuales sanciones por un incumplimiento, y otros que sí entrarían en esta línea, que ahí quedan bajo el amparo o la tuición de la CMF para todos estos efectos. Eso es lo que busca básicamente este artículo. Es lo correcto, ¿no? El sistema termina siendo un sistema robusto porque se establece en el artículo 18 quién tiene que aportar, y se establece en el artículo 19
quién puede acceder a esta información y los estándares para que estas entidades puedan acceder a la información y cumplir con las preocupaciones que hemos estado discutiendo en días previos de resguardo de información, consentimiento, etc. Entonces, el 18 y el 19 son los que cierran este sistema de intercambio de información. Yo tengo dos consultas técnicas, digamos. Una, en el inciso tercero, que la Comisión en cualquier momento y por resolución fundada podrá suspender la autorización para realizar consultas de información bajo el sistema de finanzas a aquellos proveedores de servicios basados en información que no cumplieran con los requisitos. Pero esos requisitos tienen que haberlo definido cuando autorizaron, o sea, tienen que, más bien, dejado de cumplir, ¿o no? Ese es el principio, porque si no, entonces yo lo cambiaría eso, porque si no va a ser un enredo, porque si estaban autorizados, no pudieron haber, dejaron de cumplir. Veamos, secretaria, esa. El inciso tercero, la quinta, porque esa es la diferencia. O aquellos, o como medida preventiva cuando resulte necesario para el debido resguardo de los clientes, que eso es bien importante, ¿no? Porque si uno detecta que efectivamente puede haber una violación de resguardo en ese evento, actúan de esa manera. Eso es correcto. Y lo otro que es técnico, yo di un esfuerzo, secretaria, que lo vea con proveedores de servicio dicho 5 veces en el primer inciso me pone nervioso. Yo no sé si se podrá evitar que 5 veces seguidas se hable de proveedores de servicios financieros de información. Tratemos de hacer más simple. ¿Ah? PCI. Tratemos se puede reducir un poco. Si pasa que yo tengo esa. No. Oh. Eso nos reporta, nos refleja la visión institucional. ¿Dónde está el guruguru? Oiga, presidente, usted tiene facultades para suspender la sesión. Yo suspendo la sesión por un minuto para reírnos, para el bochorno, para el bochorno. Ahora, presidente, la Bernardita, presidente, la Bernardita Guruguru. Guruguru. Esto es. Bueno, Bernardita, yo no voy a olvidar, pero no voy a olvidar. Ya, aprobado con reparos de la con sanciones morales a la CMF. Digamos. Ya, entonces se rechaza la indicación 28, se hace una modificación formal en el inciso tercero y queda pendiente para revisarse el inciso primero, ¿no? No, pero primero solo respecto si se puede reducir el número de veces que se plantea lo mismo. Yo tengo un par de días en todo caso. Claro, la otra que le mandemos al profesor Bandera al primer inciso, a ver si puede proponer algo más. Enseguida, en la página 39, la indicación 29 de los senadores señora Rincón y señor Piu elimina el artículo 20. El artículo 20 señala lo siguiente: proveedores de servicios de iniciación de pagos podrán participar en el sistema de finanzas abiertas en calidad de instituciones proveedoras de servicios basados en información. Los proveedores de servicios de iniciación de pagos. Se entenderá por tales a aquellas entidades que provean servicios a clientes que sean titulares de cuentas corrientes, cuentas vistas o cuentas de provisión de fondos, conforme a los cuales puedan instruir a nombre del cliente y ante el banco o la institución financiera proveedora de la cuenta respectiva, en adelante instituciones proveedoras de cuentas, la ejecución de órdenes de pago o transferencias electrónicas de fondos, incluyendo pagos recurrentes predefinidos en favor de los terceros beneficiarios que los clientes indiquen con cargo a sus respectivas cuentas y medios de pago. Para poder actuar como proveedores de servicios de iniciación de pagos, las entidades deberán inscribirse en el registro de proveedores de servicios de iniciación de pagos que llevará la Comisión, la cual determinará mediante norma de carácter general los antecedentes que deberán acompañar para tales efectos, los requisitos de gestión y control de riesgo, garantías, obligaciones de información a clientes y demás condiciones que deberán acreditar para la prestación de estos servicios e interconexión con las instituciones proveedoras de las cuentas o medios de pago antes referidos.
La Comisión deberá pronunciarse respecto de la solicitud de inscripción dentro del plazo de 6 meses contado desde la fecha de la solicitud respectiva. Dicho plazo se suspenderá si la Comisión, mediante comunicación digital, pide al solicitante corregir los errores u omisiones que presente su solicitud y solo se reanudará cuando se haya cumplido con dicho trámite. Con todo, la Comisión estará facultada para dictar normas diferenciadas o exceptuar a los proveedores de servicios de iniciación de pagos del cumplimiento de cualesquiera de los requisitos o exigencias establecidas en esta ley, atendiendo a la naturaleza y volumen de operaciones que realicen los proveedores de servicios de iniciación de pagos y riesgos que por estos conceptos asuman las instituciones fiscalizadas, entre otras circunstancias de carácter objetivo que deban considerarse para este propósito en la norma de carácter general que se dicte al efecto. Los proveedores de servicios de iniciación de pagos no podrán tener acceso ni mantener en ningún momento los dineros de los clientes de las instituciones proveedoras de cuentas asociados a las órdenes de pago instruidas, ni podrán acceder o mantener información de los clientes para fines distintos de la prestación del servicio regulado en este artículo. La ejecución de la orden de pago comunicada por el proveedor de servicios de iniciación de pago con consentimiento previo del cliente deberá ejecutarse por parte de la institución proveedora de cuentas sin necesidad de que exista una relación contractual previa con dicho proveedor y sin discriminación alguna con respecto de las órdenes de pago transmitidas directamente por el cliente. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones de información al cliente respecto de la ejecución de la orden de pago antes referida. De igual modo, la ejecución de dicha orden no podrá dar lugar a cobro de comisiones o cobros adicionales por parte de la institución proveedora de cuenta al cliente titular de ella, respecto a lo que ya hubiera convenido para el uso de la respectiva cuenta o medio de pago o la realización de transferencias con cargo a ésta. Tampoco se podrán efectuar cobros por parte de la institución proveedora de la cuenta al proveedor de servicios de iniciación de pago. Para los efectos de las disposiciones de la Ley número 20.009, se entenderá que los proveedores de servicio de iniciación de pago prestan un servicio asociado a transacciones electrónicas. Eso es. Ese es el artículo 20 que propone suprimir la indicación 29. Le recuerdo que aquí quedó pendiente también en el primer grupo de indicaciones una indicación del Ejecutivo respecto al inciso 4. Y aquí hay dos indicaciones, la 29 y la 30, digamos, ¿cierto? La 29 suprime totalmente el artículo y la 30 es que agrega una excepción respecto del acceso a mantención de los dineros de los referidos clientes, que me inquieta. Senador García. Presidente, una consulta, yo prefiero preguntar porque una pregunta general, porque habla de los proveedores de servicios de iniciación de pagos. Si pudiera explicarnos, porque no es que sean proveedores de servicios de pago, sino de iniciación de pago. Eso me llama la atención. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra a don Tomás. Sí, presidente, por su intermedio explicarle al senador García de que existen dos tipos de instituciones que a través de las finanzas abiertas pueden utilizar estas API para, uno, consultar información, que son los que leímos en el artículo 19, que son los proveedores de servicios basados en información. Después están los proveedores, que son los del artículo 20, proveedores de servicio de iniciación de pago, que lo que no hacen no es que consultan información, sino que tienen la habilidad de poder ejecutar transferencias electrónicas de una cuenta corriente a un comercio. Entonces, se ve que tienen el potencial de incorporar harta competencia en el mercado de los pagos, porque justamente no es necesario de que esté asociado, por ejemplo, a una tarjeta. Por eso se habla de iniciación de pago, porque inician pagos. Una de las características claves de estos proveedores es que justamente no asumen obligaciones con el público, sino que solamente hacen el link, por así decirlo, informático, la llamada que se le denomina, para que se ejecute esa transferencia, pero a diferencia de lo que pasa en el mundo de las tarjetas, donde hay operadores que sí asumen obligaciones para con el público, aquí el artículo 20 lo que hace es establece de que los iniciadores de pago no asumen obligaciones con el público y no pueden tener dinero. Y justamente en ese contexto que se plantea la indicación de la que hablaba el senador Coloma, que nosotros estamos reconociendo en este artículo que podrían haber iniciadores de pago que sí asumen obligaciones para con el público, y ahí deberían estar en el espectro y en el perímetro regulatorio del Banco Central, porque estaríamos dentro de lo que se denomina la cadena de pago. Por lo tanto, el Banco Central podría establecerles requerimientos adicionales a este tipo de instituciones. Que era siempre que se acepte la indicación. Siempre y cuando se acepte la indicación, que estábamos en la discusión de que
habría que, ¿cómo se llama?, pronunciarse respecto quizás al tiempo que establecen las partes de los contratos, por ejemplo, de un iniciador de pago con un comercio, para efectos de el desembolso de los pagos, de las órdenes de pago. Senador. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que podamos entrar en materia técnica profunda, porque aquí está la esencia de todas las nuevas áreas que son los nuevos trabajos. De hecho, lo más probable es que en algunos años más muchas de las profesiones que nosotros conocemos van a desaparecer y aparecen todas estas nuevas otras. O sea, aquí hay un área definitivamente nueva, pero que también es un área que se tiene que controlar muy bien, porque estos iniciadores de pago también pueden estar conectados con redes ilícitas, y me refiero a los criptoactivos, a las criptomonedas, a la forma en que se van a relacionar. Bajo esa mirada, entendiendo riesgos, básicamente cómo se van a mitigar los riesgos para poder ejercer control sobre estos actores intermedios de la cadena de pago, que en la práctica uno dice, bueno, existen, hay que controlarlos. ¿Cómo los vamos a controlar? Los monederos digitales, hoy en día las transacciones ilícitas están siendo usados básicamente de esa forma. Chain Analysis, por ejemplo, es una de las empresas que está dedicada a hacer el seguimiento de todo lo que es el lavado de activos y debe ser una preocupación para nosotros. Yo creo con esto hacer la alerta que las finanzas abiertas y digitales nos dejan abierto un espacio de riesgo que va por el lado en que estas tecnologías pueden ser mal usadas. Entonces la pregunta va básicamente en esa capacidad de control. Esto significa incluso nuevas capacidades para los fiscalizadores, no solo la unidad de análisis financiero, sino que también la policía de investigaciones, para poder tener equipamiento nuevo. O sea, todo esto que se está haciendo nuevo requiere nuevas capacidades. Yo me pregunto, señor presidente, si vamos a estar disponibles en la ley de presupuesto para financiar los nuevos software que permitan detectar todos estos criptoactivos ilícitos o las famosas billeteras donde están ocurriendo el tráfico. Tenemos que avanzar digitalmente, pero tenemos que también hacerlo de forma segura, y nuestra legislación tiene que contener eso. Hago el punto para que Hacienda lo pueda ver, de qué manera, cómo lo han hecho otros para resolverlo, porque efectivamente existen, pero como sabemos que existen, queremos tener alguna visibilidad de cómo esto se mueve. Eso sería, señor presidente. Gracias. A ver, yo creo que aquí tenemos que distinguir. Uno, vemos la indicación de la senadora Rincón y del senador Puz para eliminar el artículo, y después vemos lo otro, digamos, si les parece. Yo quiero, respecto del artículo mismo, pedir una explicación un poquito más profunda, digamos, de exactamente qué estamos hablando cuando hablamos de los proveedores de servicios de iniciación de pago, sobre todo cambio respecto de lo actual. Porque creo que es muy importante también instruir en qué consiste este sistema, sobre todo si es parte esencial del esquema. No basta decir iniciador de pago. Sería bueno entender exactamente cómo funciona el sistema. Senador Rincón. Sí, solo agregar como pregunta, presidente, si está definido lo que se entiende por estos proveedores. Definido, en alguna parte, iniciador de pago, sí. Definido la iniciación de pagos, digamos. Sí. No sé quién don Kevin. En primer lugar, a la pregunta de la senadora Rincón, efectivamente en el artículo 20 dice: proveedores de servicios de iniciación de pago se entenderá por tales a aquellas entidades que provean servicios a clientes que sean titulares de cuentas corrientes, cuentas vistas o cuenta de provisión de fondos, conforme a los cuales puede instruir a nombre del cliente y ante el banco o la institución financiera en adelante la ejecución de órdenes de pago o transferencia, incluyendo pagos recurrentes a terceros con cargo a la respectiva cuenta. Entonces, eso, ahí está la definición. A la pregunta que hacía el presidente, esto lo que hace es un servicio que se monta sobre las cuentas bancarias o las cuentas con provisión de fondo, como las tarjetas de prepago, y instruye una transferencia desde una cuenta a otra cuenta. Por ejemplo, si el senador Piu quisiera pagar una cuenta de un comercio, un iniciador de pago, previo consentimiento del senador, con los resguardos que hemos estado discutiendo, instruye al banco del senador Pío a transferirle al banco del comercio o
la cuenta vista del comercio, el monto acordado. Entonces lo que se hace es establecer un sistema de pago de bajo valor con los resguardos que establece esta ley, que permite competir con la alternativa que existe ahora, que es que el senador hubiese comprado en el comercio con su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito, con lo cual esto hubiese pasado por la cadena del operador, de la marca y del emisor. Entonces es un mecanismo de pago alternativo que permite competencia y que construye sobre el hecho que en Chile que efectivamente tenemos un avance bastante importante en inclusión financiera en estas tarjetas de prepago. Ahora, ¿cuáles son los resguardos? Acá efectivamente se establece como una entidad especial dentro del mundo de las finanzas abiertas, porque acá, aparte de lo que hemos estado discutiendo del adecuado resguardo de los datos personales, los tiempos que hemos estado discutiendo, acá efectivamente se está posibilitando que se muevan recursos desde una cuenta a la otra, y por eso es un artículo separado, con resguardos adicionales, que justamente buscan establecer la robustez de esa transacción. Entonces, esto es eso, uno se mete una app y la app instruye un pago. Lo que está pasando, esto es un negocio como muchas de estas cosas que hemos estado discutiendo en esta ley, son negocios que están operando hoy. Eso iba a decir, porque eso hoy día ocurre. Eso pasa. Lo que estamos haciendo es regulándolo. Exactamente. Entonces hay una serie de actores, Kipu, Kushki, que están haciendo esto, que efectivamente están compitiendo con los actores de pago tradicionales. Y lo que está haciendo esta ley, muy en línea con lo que dice el senador Pivo, es poner un marco bien robusto de control para que esto se haga con estándares de consentimiento, con estándares de riesgo operacional. Y de hecho acá es bien explícito, dice, a la pregunta del senador Piu, se establecerá por una norma los requisitos de gestión y control de riesgo, garantías, obligaciones de información y clientes y demás condiciones que deberán acreditar las instituciones para poder cumplir con esta función. Y quizá el punto final, presidente, al tema de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, dos cosas. Uno, los actores que están en la punta de esta transacción, los bancos, los emisores de tarjetas y los que reciben, ya están dentro del perímetro de la UAF. Acá lo que estamos regulando es la transacción. Pero, a mayor abundamiento, esta ley, FinTech en general, incorpora al conjunto amplio de actores dentro del perímetro de la UAF adicional. Entonces ponemos una capa por sobre este resguardo. Eso, señor presidente. A ver, espero haber aclarado alguna de las dudas. Senador Núñez. No, es solo para poder entender bien la lógica del sistema. Me gustaría si pueden detallar cómo es que obtiene la ganancia o cuál es el incentivo que tienen los iniciadores de pago. Porque yo se lo pregunté a uno de los iniciadores, entonces es relevante, digamos, por entender la lógica, porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué motiva a este actor, digamos, a estar? Porque es un negocio, digamos, no es... Bueno, puede ser menos que uno otro. No lo sé. Presidente, lo que pasa es que yo he leído este artículo varias veces y por eso hacía la pregunta de cuál era el concepto, porque una cosa es que me digan quiénes son y otra cosa es que me digan qué hacen. Porque aquí lo que dice es que estos proveedores de servicios, ¿no es cierto?, son aquellas entidades que provean servicios y los detalla. Y después dice, en adelante, a la cuenta respectiva, en adelante las instituciones proveedoras de cuenta. Pero ¿qué servicios? Y me interesa que el senador Núñez nos pueda contar eso de que ha estado conversando con estos iniciadores, porque no lo entiendo, por eso la pregunta no es de mala fe, porque el senador aquí Lago hace comentarios incisivos. Pero para poder entender qué es lo que hacen, porque aquí me está describiendo que proveen servicios a X, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el rol? Le respondo el tiro. Gracias. Por ley del orden, una entrevista a la entidad Kipu, la recibió en la oficina del Senado y lo informé en la ley del orden. Está bien. No, pero estoy respondiendo. Bueno, hay una pregunta a partir de una reunión, don Kevin. Solo, por su intermedio, señor presidente, tratando de responder la pregunta de la senadora Rincón, lo que hacen es transferir dinero de la cuenta del que está comprando a la cuenta del que está vendiendo. Esa es la acción, nada más. O sea, como iniciador de pago pueden ofrecer otro la segunda parte de la pregunta, espérese.
Espera. La segunda parte yo quiero representar al senador Núñez porque es una pregunta que tenía más... ¿Dónde está el negocio, por así decirlo? Claro. ¿O dónde se produce la utilidad? ¿Y senadora Rincón? Que nos respondan, entendiendo, ¿no es cierto? Porque la Bernardita, perdón, presidente, dice, eso es una de las cosas que hacen. ¿Hacen más? ¿Cuáles son? Para poder tener claridad. Ok, Bernardita. Por su intermedio, señor presidente, como proveedor de servicio de iniciación de pago, solo pueden hacer esa actividad. Si quisieran ofrecer otro servicio, por ejemplo, un servicio basado en información, es decir, una plataforma de crowdfunding, o pedir datos para ofrecer en una cuenta productos de ahorro, de crédito, tendrían que inscribirse además como esa otra entidad. Pero como iniciador de pago solo pueden hacer eso. ¿Y la utilidad? Yo no estoy en la parte del dinero. No sé, vamos a ver. No sé, eso me deja a mí, señor presidente. ¿A usted que solo le importa el dinero, don Kevin? Me parece. No, el punto es que efectivamente cobra una comisión al comercio por la recepción de ese dinero. Hay una utilidad en esto, digamos. Comercio, le cobra el comercio, probablemente una tasa más baja que lo que cobran otros, supongo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Por ejemplo, si un comercio vende a través de una tarjeta de crédito, está la figura del descuento al comercio, que cobra, en este caso, el operador, de 2,5% o 3%, dependiendo de la tarifa, y eso es lo que, en este caso, en el caso de la tarjeta tradicional, esa es la remuneración a la tarjeta y a la marca. En este caso, el iniciador de pagos recibe una comisión que negocia o discute previamente con el comercio para aceptar ese pago. Esa es la utilidad. Lo que dice la ley es que el banco o el tarjetero no puede cobrar por operar sus cuentas, pero efectivamente el iniciador de pagos sí cobra la comisión. Lo que estamos viendo en la práctica es que esas comisiones son mucho más bajas que la que uno ve en los modelos de 4 partes que se están implementando en Chile, porque efectivamente es una transferencia directa y hay más competencia. Entonces, ahí está el negocio, pero en la práctica uno ve comisiones más baratas que lo que está viendo en las otras modalidades de pago retail. Senador Núñez. Sí, la inquietud mía va en el siguiente sentido. O sea, ¿qué es lo que yo creo que podría ser un tema que a mí me generaría suspicacia, como un poco la inquietud que tiene el senador Puig? A ver, ¿cuál es la duda? La duda es la siguiente. Si hay un periodo en el cual yo hago un pago y este iniciador de pago, antes de transferirlo al destinatario final, tiene esos dineros, yo podría suponer que esos dineros pueden usarse o dárseles otro uso, ya sean 2 días, 24 horas, 36. Justamente. Y al dárseles otro uso, uno podría pensar perfectamente desde criptomonedas hasta compra de dólares o acciones en el minuto, y por lo tanto... El negocio pasa a ser ese. Ahora, el negocio pasa a ser ese. Ahora, alguien podría también decir, bueno, eso es legítimo porque él... Sí, podría ser legítimo, pero ahí hay un riesgo asociado por la posibilidad que hubieran pérdida, dado que eso podría uno suponer que está muy asociado a mercados especulativos o volátiles en su resultado. Entonces, yo tengo la sensación de que sería bueno despejar ese aspecto, porque, te insisto, o sea, si yo tengo un capital del cual me apropio, que pueden ser volúmenes no pequeños, porque un iniciador de pago exitoso podría mover cantidades importantes, a mí no me hace problema que estén unas horas en posesión, siempre y cuando esté resguardado, que es parte de esta cadena, y no que van a ser usados esos fondos en otro uso, porque eso el cliente no lo sabe. O sea, él no sabría que su dinero con el cual pagó podría estar siendo usado para otra actividad con posibles riesgos asociados. Ahí es donde yo veo esto lo vimos la otra vez, yo comparto plenamente, digamos. O sea, conforme a la actual redacción del artículo 20, no podría ocurrir ninguna utilización que no sea casi automática de la transferencia. Por eso se presentó la indicación 30, donde sí se le da alguna facultad de usar esos dineros. Y ahí es donde nosotros planteamos, y lo hicimos, ¿se acuerda, senador Núñez, digamos, del aspecto de que la situación excepcional podía ser dentro del día, que para hacer todas las transferencias conjuntas, y ahí es donde quedamos que el gobierno iba a revisar eso para que ese eventual uso de recursos estuviera muy acotado en el tiempo, que sea solo una lógica de eficiencia y no, como dice el senador, que yo comparto la misma inquietud. O sea, si esto es iniciador de pago, tiene que ser pago, no puede ser que se otorgue un periodo intermedio respecto al cual el uso de esos recursos, particularmente en momentos de inflación,
puede ser decisivo, porque aquí estamos hablando de cantidades muy grandes, en teoría, digamos. Entonces el margen, aunque sea chico, puede ser muy relevante, digamos. Por eso quería agregarle, senador, ese elemento. Esto fue parte de la discusión y ahí el gobierno quedó de revisar este punto para buscar una fórmula en donde efectivamente una cosa sea la eficiencia en el uso de esos recursos y no obligar a la transferencia simultánea, y otra distinta es permitir el uso de esos recursos por un periodo determinado, lo obviamente genera, yo comparto una inquietud bien grande. Digamos. Me ha pedido la palabra, este tema he visto que ha generado mucho entusiasmo, el senador Lago, después el senador Rincón y después don Kevin. Sí, no, este tema, yo no sé si vamos a poder resolver. No, es bien importante. No tengo una opinión definitiva si es bueno o es malo lo que estamos conversando, pero sí lo importante es saber si está regulado o no y de qué forma va a quedar capturado. Guardando todas las proporciones, esto podría ocurrir que una de estas empresas de proveedores de pago sea tan exitosa que su negocio no sea el 1% que le va a cobrar a los que venden, sino que tal vez es mover los recursos que reúnen en forma transitoria. O sea, se puede desnaturalizar el giro de tales como las casas de retail, que su negocio no es vender televisores, es prestar plata en las cuotas. Lo digo todo cariño. Bueno, no ese cariño. Claro, entonces el giro pasa a ser otro. O sea, ahí tiene que haber una supervisión respecto a los créditos que se otorgan, las condiciones, etcétera. O sea, la pregunta es si en este caso, ¿cómo va a quedar capturado esto recogido? Entiendo que hay una indicación, la que usted señala, la número 30, que en el fondo se abre a reconocer que esto va a ocurrir. La pregunta que me hacía aquí, por su intermedio, el senador Núñez, era, ¿pero qué tipo de resguardos son esos? O sea, que me explico, yo no estoy prejugando que no puedan hacerlo, porque tal vez ocurre en otras instancias. Yo podría ponerme creativo y decir que cuando el Estado no paga a sus proveedores los 30, 60 días, esa plata también le está dando vuelta, tal vez. Sí, también. No, me explico, ¿no? O sea, ya. Senador, yo comparto plenamente y quiero recordar que esta fue la primera discusiones que tuvimos y que quedamos de resolver exactamente en la misma línea, que si este tema era un inicio, o sea, una provisión de inicio de pago o se podía prestar para un uso de recursos en el intertanto que pudiera, más allá que sea resguardada por el Banco Central, pero que a nuestro juicio escapaba de lo que debe ser el giro normal. Y en eso el Ejecutivo quedó, no sé si tienen una alternativa o no. Tienen una alternativa. Entonces avancemos en el tema para que nos digan cuál es la alternativa que han planteado antes de la senadora Rincón. Sí, presidente. Senadora Rincón y después la subsecretaria. A ver, presidente, yo comparto el planteamiento que hace el senador Núñez. Me preocupa la indicación que viene, porque la verdad es que excepcionalmente podrán contemplar el modelo de negocio la posibilidad de acceder y mantener en forma transitoria el excepcionalmente y el transitorio, ¿qué es lo que es? ¿Cuáles son los bordes? Y yo creo que es súper peligroso. Entiendo que estos proveedores de servicio de iniciación de pago tienen un objeto claro y definido. Abrirlo con esta nomenclatura que no es categórica, la verdad es que creo que es complejo. Subsecretaria. Buenos días. Señor presidente, quería quizás volver a lo inicial, que era la indicación 29, que es eliminar básicamente el artículo 20, versus la indicación 30, que en el artículo 20 un párrafo que hace referencia a la preocupación de los senadores y senadoras respecto a los proveedores de servicio de iniciación. Entonces, el Ejecutivo propone rechazar la indicación 29, que elimina ese artículo, porque creemos que elimina de facto el sistema de finanzas abiertas y en vez de digamos, esta idea de contemplar que el Banco Central, o sea, que estén sujetas estas proveedores de servicio de inversión a las normas que establezca el Banco Central para causar el normal funcionamiento de los pagos en que intervengan. Y un poco volver a eso, digamos, la pregunta de qué sugiere el Ejecutivo. Nosotros
estamos sugiriendo eso, aprobar esa indicación 30 y rechazar la 29. Pero el Ejecutivo no estaba oyendo mucho la inquietud que se ha planteado, porque yo comparto con usted, una cosa es la indicación 29, que yo entiendo, yo en lo personal la rechazaría porque sería, digamos, dejar sin finanzas. Otra cosa distinta a la 30, que genera una norma especial para que, a diferencia de lo que dice la norma general, los proveedores de servicios y operaciones de pago sí puedan, en forma transitoria, mantener, o sea, acceder y mantener los dineros de los referidos clientes. Y subsecretaria, espérese, en la ocasión anterior, nosotros planteamos transversalmente que eso había que, para aceptarlo había que acotarlo, porque eso es lo que no, yo personalmente, me incluye a mí, no me parece que esto dé objeto a un negocio financiero, que sí puede ocurrir. Si ese límite puede ser un día, 2 días, 3 días, entonces, porque la explicación que dio la CMF en su momento, y que parece razonable, es que puede que al proveedor, al iniciador de pago, no le convenga hacer 5.000 transferencias al día, sino que hacer una en la tarde. Eso me hace sentido por un tema de eficiencia, pero eso tiene que quedar establecido perentoriamente y no generar una facultad amplia como la que está apareciendo, porque aquí no dice de plazo. Entonces, eso es lo que nosotros le habíamos pedido al Ejecutivo, que estableciera un borde de tiempo para que el objetivo de esta indicación fuera solo una lógica de eficiencia para el pago del comercio y no un sistema de negocios diferente que tenía, por tanto, arreglarse con normas distintas. A eso me refiero, subsecretaria, cuando le planteo la necesidad de ver cuál es ese cambio, digamos. Don Kevin. Perdón. El senador Puy me palabra antes y después. Sí, entre Kenneth y Kevin estamos aquí al lado juntos los dos, doble K. La pregunta precisamente va a Kevin porque él me hizo el ejemplo muy claro y me di cuenta en el ejemplo que efectivamente el prestador de servicios de iniciación de pago es alguien que tiene fondos y es solo, entiendo, tarjetas de débito. No habría un iniciador de pago tarjeta de crédito, esa es la primera duda. Pero la segunda, me citó un artículo que sí me preocupa y es por el que me gustaría hacer el punto, señor presidente, porque no podemos dejar espacios que se puedan ocupar después para cosas que no ocurren. En la página 40, en el segundo de los párrafos, señala, y lo voy a leer y voy a hacer el énfasis que corresponde, dice: con todo, la comisión estará facultada para dictar normas diferenciadas, ya ahí hay un tema, o, y aquí viene la parte que yo creo que es más delicada, exceptuar a los proveedores de servicio de iniciación de pago del cumplimiento de cualquiera de los requisitos o exigencias establecidas en esta ley. Y la verdad, señor presidente, no sé qué motiva a que este segmento tan particular, que sabemos que es importante en la cadena de pago, donde pueden ocurrir muchas cosas, podría quedar exceptuado todo el cumplimiento de la ley. Eso me gustaría si lo pueden explicar. Ahí está, para que lo pueda usted ver también. Gracias. A ver, para ordenar, porque yo creo que tenemos que avanzar en este proyecto. Entonces yo le sugiero 2 cosas. Primero, aboquémonos a la indicación 29. O sea, dejemos por un rato de lado la indicación 30, que es la que permite que el uso por un periodo determinado que no está definido, los transitorios de los clientes. Dejemos solo el 29. En relación a eso, don Kevin, ya que usted es el que va a pedir la palabra, yo quiero hacerle 2 consultas. Para una, me sumo a la inquietud del senador Puy, porque es interesante saber la razón por la cual podría haber esta excepción, que puede haber razones. Segundo, quiero también, como estamos en el 29, ver, a mí lo que me preocupa respecto del inciso anterior, es que dice, respecto de los requisitos para actuar de proveedores, dice: la comisión deberá pronunciarse respecto a la solicitud de inscripción dentro del plazo de 6 meses, contado de la fecha de solicitud respectiva. Dicho plazo se suspenderá si la comisión, mediante comunicación digital, pide al solicitante corregir los errores u omisiones que presente en su solicitud y solo se reanudará cuando haya cumplido con dicho trámite. A mí esa forma de redacción no me convence, en el sentido de que, ¿qué pasa si uno tiene que entender que las comisiones no son infalibles, digamos? Puede que la persona, o sea, esto es recurrible ante alguien, esto yo creo que al final tiene que ser, además, creo yo, lo importante no es, a mi juicio, que sea
esto entregado por una comunicación digital. Lo importante es que sea con fundamento. A mí no me importa la forma de hacerlo. Está bien, muy moderno que sea digital, pero tiene que haber fundamento, pues si el día de mañana alguien que quiere competir, porque estamos tratando de mejorar la competencia, alguien dice, mire, estoy postulando, la CMF dice, ¿sabe lo que pasa? Que usted tiene un error. No, mejor, no es error, porque puede uno creer, una omisión, no es omisión, no se le puede dar un poder mínimo, ¿no?, en que no se tramita más hasta que a juicio de la comisión se corrija ese error. A mí me gustaría que ahí o se agregue, ¿cómo se me ocurre a mí? Que sea una solicitud fundada, digital y fundada, o fundada y digital, para que el eventual afectado pueda recurrir ante alguien. Entiendo que esto es recurrible, digamos, ante la Corte, ¿no? Al final, o no tiene ninguna forma de recurrir. Sí, pues la norma general es que puede recurrir a la Corte. Entonces, yo también le sugiero ese cambio, porque tiene que haber algún fundamento, no puede ser porque sí o porque no, digamos. ¿Eh? Así que, no sé quién va a abordar los dos temas. Perdón, el tercer tema, respecto al nada más, sin involucrarnos en el 30. Senador García. Gracias, presidente. Yo entiendo que los proveedores de servicios de iniciación de pago son proveedores de servicios de pago, distinto a las tarjetas bancarias, débito o crédito, y que es necesario regularla porque yo entiendo, por lo que han dicho, que tendrían comisiones más bajas que las tarjetas bancarias, incluyendo, bueno, otras que reúnen el conjunto de los bancos, en fin, que todos sabemos cuáles son. Entonces, mi consulta es si el concepto iniciación es correcto. Probablemente corresponde a una nomenclatura internacional, seguramente. Porque yo no sé por qué se le dice de iniciación de pago si en realidad es un continuo. A mí eso porque yo la orden es un intermediario, porque yo la orden la puedo dar de manera permanente. Porque aquí da la impresión como que se paga una primera vez y después... Instrucción de pago. El concepto es raro. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, pero es que la nomenclatura internacional es así, en fin... Pero porque en el fondo son servicios de pago distintos a los que ya conocemos y por lo que nos han dicho más convenientes para los consumidores y también incluso para los proveedores porque las comisiones son más bajas. O sea, bienvenidos sean, pero yo no sé si el concepto de iniciación es el más correcto. Gracias, presidente. Don Kevin, hay 3 consultas para que nos ordenen. Tenía como 4 presidentes. 3 tengo yo, por lo menos, anotado. Si usted quiere inculparse con alguna pregunta que se pasó, está bien. Déjeme solo, yo creo que espero poder responder un par con una aclaración. Como estamos discutiendo la indicación 29, no la 30, vamos al modelo base de iniciación de pagos. Aquí el concepto clave es que ningún peso de lo que paga la persona pasa por el balance o las cuentas del iniciador de pagos. Eso pasa entre las cuentas de la tarjeta o el banco y las otras. Entonces, en ese sentido, la nomenclatura internacional habla de iniciar una instrucción de pago, y ese es el concepto, porque uno instruye a su banco o a su emisor de tarjeta no bancaria que pague a un tercero, y eso es lo que hacen los iniciadores de pago. No mueven recursos y de hecho en eso el artículo antes de la indicación es muy explícito en decir que efectivamente no podrán mantener en ningún momento los dineros de los clientes, entonces no pasa por la tarjeta, el iniciador de pago, sino que es exactamente una de las transferencias electrónicas que está en su cuenta, la va a haber iniciado esta empresa fintech en vez de haberlas iniciado ustedes. Ese es el concepto. Ahora, respecto a la pregunta del senador Kriu respecto a las tarjetas de crédito, la verdad es que el concepto símil con las tarjetas de crédito se engloba por el operador de tarjeta de crédito, figura que ya está regulada por el Banco Central y que por lo tanto nosotros ni el Banco Central estima que se requiere una ley especial porque hay un marco de operadores y esos operadores deberían captar esa figura. Eso es lo segundo. Respecto a la lógica de la excepción,
que mencionó el senador Piu. Esto tiene que ver con estos conceptos que hemos discutido desde el principio de la discusión de la ley FinTech de proporcionalidad y neutralidad. La idea detrás de esto es que si hay un iniciador de pagos que comienza a una escala muy acotada, que eventualmente algunos de los requisitos, dado su escala, se pudieran limitar para facilitar la innovación. Siempre hay un balance entre riesgos e innovación. Entonces, más que estar preestableciéndolo en la ley, cuando esto se discutió con el Ejecutivo, se pensó que efectivamente se le podía dar alguna flexibilidad a la CMF para, atendido los montos, los números de clientes, tener esa figura. Figura que no es distinta, por ejemplo, a lo que existe en el mundo de pagos ahora, donde están los emisores, los operadores, y esta figura que estableció el Banco Central que se llama los PSP, los proveedores de servicios de pagos, que cuando son de tamaño acotado o giro acotado, tienen requisitos regulatorios más livianos. Entonces, este contrapeso de los objetivos de innovación financiera, desarrollo que mencionaba el señor Coloma, el señor Piu, con adecuados recuerdos. Y esa es la lógica de ese párrafo. Respecto al punto final que levantó el señor Coloma, ¿qué cosa? Sí, ese es el que me faltaba porque justo llega de la mano de justo este balance entre resguardo e innovación. Lo primero, la Comisión actúa siempre por argumento fundado. Es una decisión del Consejo con un argumento, un acta, una resolución. Y todas las decisiones de la CMF son apelables, recurribles, ya sea por reposición o ya sea por tribunal. Entonces la instancia está. Creo que lo conversamos en quizás la segunda sesión. La lógica de efectivamente tener un plazo de 6 meses nos parecía un balance razonable de justamente innovación versus poder atender el análisis de estos modelos de negocio y los resguardos de los clientes afectados, y la suspensión de los plazos responde al hecho que efectivamente si es un problema manifiesto de que uno de los iniciadores de pago no es capaz de generar la documentación o los resguardos o demostración, por ejemplo, que sus sistemas funcionen, efectivamente esto se ponga en pausa hasta que pueda convencer a la CMF que cumpla. Esa es la lógica detrás de este mecanismo. Mire, esta cuestión podemos discutirla una semana o tratar de resolverla, digamos. Yo le sugiero 2 fórmulas de resolverla. La primera, la que yo creo que en los 6 meses o colocamos fundado o por último colocamos un plazo máximo de 1 año. Por último que digan que no, si la CMF puede decir que no. Si no puede. Entonces cualquiera de las 2 alternativas subsana esa inquietud que puede hacer una cosa que yo he visto en la administración pública, que sea permanente. Entonces, como no hay, pueden pasar 1 año, 2 años. Elíjanlo ustedes, les sugiero. Respecto a la otra que plantea el senador Puy y varios, yo creo que lo que enreda objetivamente es la capacidad de exceptuar. Porque yo diferencio que uno pueda dictar normas diferenciadas conforme a los montos involucrados, por ejemplo. Eso puede ser. Lo que a mí me genera, le encuentro razón, es que estén facultados para exceptuar. Y nos dice a cualquiera, y uno no puede decir si para arriba o para abajo, porque no se explicita. Entonces, a mí la excepción, que se exceptúe, yo no haría ni una. Nadie puede exceptuarse. Sí puede haber normas diferenciadas. Yo creo que esas 2 sugerencias, y creo que podemos resolver esta parte del asunto. ¿Ah? No sé qué les parece. Don Tomás. Sí, señor presidente, no tenemos ningún problema porque acoge el fondo de las normas. Efectivamente, solamente decir que atendió los principios de la Agenda Bali del Fondo Monetario Internacional y la Alianza Pacífico cuando se trata de regulaciones fintech a nivel internacional, y reconoció el tema de la proporcionalidad basada en riesgo. Y ya se pueden establecer... lo coloca, borre, lo hace a exceptuar, coloque normas diferenciadas. Incluso puede agregar conforme a los montos involucrados, puede ser otra, eso véanlo ustedes. Sí. Respecto a lo del el procedimiento de inscripción ante la CMF, tampoco, si es que ponemos algo así como fundada, tampoco tendríamos problemas porque nosotros entendemos que la CMF siempre actúa en base a resoluciones fundadas. Ya. Y solamente para agregarle al senador García la pregunta de la nomenclatura internacional, efectivamente es así, en inglés el PISP, que es Payment Initiation Service Provider,
Y en español, por ejemplo, en Colombia, que ya sacó una regulación de finanzas abiertas, también se habla de iniciación de pago. Entonces, en la nomenclatura internacional. Entonces, en el inciso segundo agregaríamos que la resolución, más que sea solicitud, mediante comunicación digital fundada, ¿ya? Y en el otro borraríamos la palabra o exceptuar, que es la preocupación que tenían varios senadores. En esos términos aprobaríamos, o sea, rechazaríamos la indicación 29. ¿Ok? Aprobado. Vamos a la 30. Perdón. No, por su intermedio. ¿Ah? No, solo quería proponer una redacción A ver, en relación a lo fundado, que, como ¿Ya? bien dijo Kevin, efectivamente toda comunicación que haga la CMF con su fiscalizado debe ser fundada, y este artículo solo se refería, que decía que podía ser digital, pero la fundación se entendía, pero solo una cosa de reacción, si podría ser con una comunicación fundada en formato digital, para que se entienda que la comunicación es la fundada y no lo digital. Perfecto. Es lo fundado. Ok, lo dejamos en esos términos. ¿Ah? Aprobado en esos términos, secretario, y los dos temas. Vamos a la 30. ¿Tienen alguna? No, a la 31. No, la 30 faltó. Sí, pero la 30 la va a resolver ahora, que era de las que había. ¿O la 30 la postergamos? Ya, entonces que quede claro, estimado miembro de la comisión, no, porque esto la verdad es que es enredado, digamos, lo que pide el Ejecutivo, así entiendo, digamos, es que la 30 la dejemos para la discusión final, que vamos a tener que ver las cosas que se han ido quedando atrás, digamos, porque efectivamente es un tema importante. Yo comparto, los 5 senadores nos hemos pronunciado respecto a que esta excepción no puede entenderse como que algunos iniciadores de pago van a poder quedarse con los recursos por un tiempo determinado a efecto de desarrollar otros negocios. Entonces eso es lo que estamos tratando de evitar. Pero bueno, yo dije que no tenía opinión formada respecto a si eso era bueno o negativo. Yo quería saber si esto podía ocurrir. Sí. De hecho, si nosotros no hiciéramos nada y nos dedicáramos a otro proyecto de ley, tal vez hoy día está ocurriendo eso. No sé si está ocurriendo. No sé. Bueno, está bien, pero si vamos a legislar, yo creo que la idea era, porque el argumento original, senador, por eso que es importante, que podía, ¿cuál fue el fundamento de esta indicación cuando presentaron el proyecto? Que voy a repetirlo, digamos, que como había uno iniciador de pago podía tener miles de transferencias, en vez de hacer miles, hiciera una al final del día, que eso le ahorraba tiempo y recursos a todo el mundo. Lo que pasa es que como quedó redactada, no se dice que eso al final del día, sino que dice excepcionalmente podrán, en su modelo de funcionamiento, la posibilidad de acceder en forma transitoria a los dineros de los referidos clientes. Entonces uno podría decir, como además aquí tenemos, y lo han dicho varios, una cierta asimetría en los negocios, de repente a un oficial, ¿qué es lo que a mí me importa? Que un comercio no le hagan firmar algo que dice, ¿sabe qué más le vamos a poder pagar a 30 días? Voy a decirlo en esos términos porque es lo que podría ocurrir. Por eso que en este escenario es muy importante que una excepción tenga la normativa muy precisa para que no se preste a que al final no sea la inmediatez que el principio que se funda la finanza abierta, el sentido o el modelo de este negocio. Por eso es lo que vamos a ver al final. Eso es nada más lo que quería plantear. Senador Cast. Yo quiero reafirmar la pregunta que hizo el senador Lago Weber, que me parece bien que en principio exijamos que todos los recursos que se están utilizando en estos medios de pago vayan directamente a ese fin y que no se utilicen para otros fines. Pero en experiencias internacionales quisiera si nos pueden comentar de que tal vez sí puede haber un beneficio de que en algunos casos se haga para esos fines. Entonces quiero preguntarle si es que bien regulado, con resguardo, pero al final las cosas no son un juego suma cero. ¿Ah? En el fondo, no todo lo que hace que uno gane lo pierde el otro. De hecho, si es que haya plata en posada no significa que sea una buena noticia. Puede que incluso uno podría incluso en la regulación exigirle que parte de esos beneficios vaya a la gente, no tengo idea, pero en el fondo creo que está bien, presidente, que seamos rigurosos, pero también abrámonos a la discusión académica de qué es lo que ocurre en otras partes. Esta es una industria muy innovadora que va cambiando todo el tiempo, entonces dediquémosle aunque sea 3 minutos a que nos expliquen bien qué es lo que opinan los que han investigado más este tema sobre esta materia. Bernardita, por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, como señala el senador Cast, no todo es como negro o blanco, que hay beneficios y contras. El beneficio de permitir
que pudieran emposar dinero por un mayor tiempo, más allá de un tema operativo en que al comercio le llegue ordenadito al final del día todas las transferencias, podría darse el caso que al poder invertir estos dineros ganaran un interés, y por el hecho de ganar ese interés las comisiones que cobraran a los comercios fueran menores, porque podrían tener ingresos por otras vías. Obviamente eso tiene el riesgo de que al emposar dinero por un mayor tiempo puede surgir que por diversos motivos esos dineros puedan desaparecer. Entonces hay pros y contras de tener esta medida. Ahí se van pareciendo cada vez más a una tarjeta sin serlo, una tarjeta de prepago que emposa dinero. De hecho, las tarjetas de prepago está muy regulado lo que pueden hacer con los dineros que emposan. Aquí mismo discutimos esa ley el año 2016, en donde establecimos restricciones de dónde pueden invertir esos dineros, y son instrumentos muy seguros que determina el Banco Central. Efectivamente, para que tengan una ganancia y por ello poder tener ingresos y abaratar el costo a los que llegan a los comercios. No sé si... Tomás. No, señor presidente, solamente recordar que reforzar de que a pesar de que esta indicación la habíamos dejado para el siguiente grupo y que ahora estamos discutiendo aquellas que eliminan las finanzas abiertas de facto, mencionar de que justamente los requisitos que establece la indicación, que son los que tiene que establecer el Banco Central a estas entidades que emposarían dinero, que son los de solvencia, liquidez y riesgo, buscan resguardar esos riesgos, que son lo que se hace hoy día respecto a los operadores de tarjetas. Y nosotros, efectivamente, en la discusión anterior, que entendemos que la vamos a tener posteriormente porque estamos viendo el segundo grupo de indicaciones, efectivamente tenemos una redacción en la que estableceríamos derechamente o explícitamente de que el Banco Central además se tiene que pronunciar respecto de los plazos que acuerdan los iniciadores con los comercios, porque hoy día se hace respecto a los operadores de tarjeta y que el plazo en esa norma, que es entiendo la 3J, no me acuerdo el compendio de norma financiera del Banco Central, es de 15 días. Nosotros tenemos absolutamente dispuestos a que darle la misma facultad que tiene hoy día respecto a los operadores, entregárselas al Banco Central y decirlo explícitamente, aunque nosotros entendemos de que esos 15 días en la práctica no son no se dan, sino que el mercado de tarjetas funciona con plazos de aproximadamente 2 días. Pero sin embargo, como una facultad del Banco Central que está ligada justamente a la liquidez y solvencia, que busca resguardar el riesgo que estamos buscando cuidar aquí, nosotros estaríamos dispuestos a ponerlo explícitamente en la norma de que el Banco Central se tiene que pronunciar respecto al plazo que acuerden los iniciadores con los comercios. A ver, veámoslo en su momento. Yo sí le quiero anticipar que yo tengo un profundo respeto por el Banco Central, también por la CMF, pero me gustaría que esas cosas puedan quedar en la ley. O sea, los plazos, yo creo que para estos efectos yo haría harto que quede en la ley. Pero eso no adelantemos el tema, digamos, vale. Tratemos de avanzar. Vamos, secretaria, tratemos de despachar por lo menos el segundo grupo. Estas son las fáciles. En la página 41 está la indicación 31 de los senadores señora Rincón y señor Piu para suprimir el artículo 21. El artículo 21... medios de entrega e intercambio de información. La entrega y el intercambio de información referida en esta ley por parte de las instituciones proveedoras de información, proveedores de servicios basados en información, instituciones proveedoras de cuentas y proveedores de servicios de iniciación de pagos participantes en el sistema de finanzas abiertas, deberá efectuarse por medio de una o más interfaces de acceso remoto y automatizado que deberán mantener disponibles los participantes del sistema de finanzas abiertas, cuyos estándares mínimos determinará la Comisión mediante norma de carácter general. Dicha normativa establecerá los requisitos y condiciones necesarios para el diseño, desarrollo y mecanismos de seguridad de estas interfaces para el acceso, envío u obtención de datos e información en forma estandarizada y asegurará la interoperabilidad entre instituciones participantes y la continuidad operacional a través de un mecanismo alternativo de intercambio de información en caso que la o las interfaces respectivas se encuentren inhabilitadas, así como cualquier otro requisito que la Comisión determine como necesario para el seguro y óptimo funcionamiento del sistema. La Comisión podrá establecer exigencias diferenciadas en consideración al tipo de datos o información que se transmitirá a través de la interfaz. Ofrezco la palabra, no sé, senador Puig, para que nos explique
¿Cuál es su idea para...? Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Esta es la parte medular de lo que es el proceso seguro que permite generar lo que se conoce como confianza digital. La palabra interoperabilidad mencionada, llevada a términos jurídicos, es la certeza jurídica de todos los actos digitales que pueda tener el Estado si es partícipe, de las personas naturales y jurídicas, y también los dispositivos que estén asociados. Entonces, hablar de interoperabilidad sin garantizar esa certeza jurídica es complejo. ¿Y por qué digo que es complejo? Porque el artículo 21 lo que propone, las interfaces de acceso remoto y automatizado, ese automatizado me suena a web scraping, vale decir, tomar información de lo que la persona tiene en su cartola y sacarla. No sé si eso da certeza jurídica, por eso lo primero es poder escuchar al Ejecutivo, a la CMF, Hacienda, porque aquí está la espina dorsal, el cómo se estructura este proceso que es tan delicado y es donde tenemos que estar seguros de que existe efectivamente confianza digital. Previendo que obviamente gran parte de este artículo pueda quedar, es por eso que ingresé posteriormente, y ya me he puesto de acuerdo con la senadora Jimena Rincón, indicaciones para poder reforzarlo de ser necesario, con incisos nuevos que podríamos discutir después. Pero el punto está en poder establecer si realmente se dan las condiciones de interoperabilidad que señala este artículo, señor presidente. Eso sería, gracias. A ver, antes de un segundo, senador, yo quiero proponer una propuesta también de avance, ¿o no? Aquí el senador Pip y la senadora Rincón proponen eliminarlo. Acto seguido, en una indicación posterior, proponen generar alguna regulación respecto a esto. Lo que yo no sé bien, y por eso quiero preguntarle al Ejecutivo y a los senadores, es si hay posibilidad de avanzar por la vía de la indicación o no, porque si fuera así, yo sería partidario más bien de rechazar la indicación que pretende suprimirlo y más bien concentrarse en la indicación que propone agregarle algunos elementos. No sé si puede ser una fórmula. Este puede ser el primer paso, porque si no, no tiene sentido. Exactamente. Claro, es que por eso quiero, entonces yo exactamente en esa línea, yo resolvería primero si entramos a discutir este tema, efecto para el más que discutir, si nos parece que esto apunta en sentido correcto en general y rechazamos la indicación y nos concentramos en lo que plantea el senador Puig en la indicación siguiente. ¿Les parece a usted hacerlo de esa manera, no? Porque me parece que es más razonable. Senador Puig, ¿también le parece a usted una buena fórmula? Más allá que no tiene. Sí, de hecho quería adelantarle, no está la senadora Jimena Rincón, para precisamente facilitar el trabajo de la comisión, nos habíamos puesto de acuerdo en retirarla. Ella no está en estos momentos presente, no sé si se puede hacer o no. Entonces sería rechazarla, dado que no está. Ya, se rechaza, dejando constancia que había intención eventual de retirarla para efecto de concentrarse en la otra discusión. Vamos entonces a la indicación que presenta la indicación 33 del honorable senador que agrega los siguientes incisos en la página 42 del comparado, agrega los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos. Sin perjuicio de lo anterior, frente a un requisito. Es de otro paquete de indicaciones. Eso está en el tercer paquete. Esto está en el segundo paquete. Agrega entonces los siguientes incisos nuevos. Sin perjuicio de lo anterior, frente a un requerimiento de intercambio de información, los intervinientes deberán dejar constancia de al menos la individualización del requirente, el motivo y el propósito del requerimiento, el tipo de datos que se requieren y la fecha del intercambio. El receptor del requerimiento evaluará la admisibilidad del requerimiento, pero la responsabilidad por dicha petición será de quien la haga, quien deberá responder de culpa leve por cualquier daño que cause, sin perjuicio de la responsabilidad infraccional. Las interfaces para el acceso y obtención de datos e información solo podrán considerar el traspaso de datos acordados y no podrán ser usadas para extraer información de páginas en Internet, ya sea a través de procedimientos manuales o de aplicaciones automatizadas. Ofrezco la palabra al senador Piu. Muchas gracias, señor presidente. Básicamente esto es la cadena de custodia de la información.
la metadata necesaria para poder procesarla y poder delimitar dónde ocurren las responsabilidades, hasta dónde. El follow the data, tenemos que seguir la data, dónde va pasando, en qué momento se producen los traspasos de responsabilidades de unos a otros, para que si ocurriera algo, sea la persona o la entidad que tiene a cargo trabajarla. Y básicamente la idea es que sea con sistemas basados en interoperabilidad, tal como señalé, con certeza jurídica, y no técnicas tan básicas como, por ejemplo, el web scraping, la automatización de procedimientos manuales para hacer cosas automatizadas, que es básicamente ingresar con la clave de la persona, ver su cartola y sacar automatizadamente los datos de la cartola. Eso puede producir errores si es que las interfaces no están actualizadas y la herramienta no tiene la capacidad y podría tomar datos que no corresponden. Y tampoco no se sabe finalmente cuáles fueron los datos que se tomaron. Esas son las aprehensiones, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra a don Tomás. Sí, señor presidente. Nosotros en particular también ya habíamos hablado de esta indicación, que nosotros la metimos dentro del grupo de las indicaciones que eliminan las finanzas abiertas de facto o hacen imposible su funcionamiento, en particular por el inciso segundo. Entonces por el segundo de los incisos que agrega, voy a partir por el inciso que nosotros encontramos que es el más nocivo, que es que habla de la admisibilidad del requerimiento. Si es que de los tres incisos, usted primero va a ser un orden al inverso, digamos, el que menos le gusta. Voy a reaccionar a la que justifica. Va a ir más a los que le gusta. Vale. De los tres incisos, voy a reaccionar primero al que justifica que esté en este grupo y después a los otros dos. El que justifica que está en este grupo es que efectivamente es imposible el funcionamiento de la finanza abierta porque dependería del receptor finalmente del requerimiento, que son las instituciones financieras, si es que se admite o no el intercambio de información, y eso basta, como ya lo habíamos hablado, basta de que yo diga que no para que no haya intercambio de información. Por lo tanto, en la práctica, si dependiera de las instituciones financieras en intercambio de información, probablemente no funcionaría la finanza abierta. Es por eso que las metimos a este grupo y eso es lo que lo encontramos más nocivo, que haría letra muerta a la finanza abierta. Respecto del primero de los tres incisos, tenemos el problema de que hay una obligación de motivo y propósito y además una obligación de registro. Respecto al motivo y propósito del requerimiento, hemos mencionado muchas veces de que es medular en la finanza abierta y que está a propósito del consentimiento. Una vez que se otorga el consentimiento, se tiene que decir qué tipo de información se va a consultar, para qué finalidad, que es algo básico del tratamiento de datos, lo hemos nombrado varias veces y está mejor abordado en el artículo 23 y 24, y por cuánto tiempo. Entonces el motivo y propósito del requerimiento nosotros creemos que está mejor abordado en los otros artículos, y respecto a las facultades que tiene el registro de la CMF ya están en el artículo 27, que son además de las que ya tiene la CMF en su ley orgánica. Entonces, eso respecto al primero de los incisos, que nosotros creemos que están los puntos que son correctos o atendibles, entendibles del senador, están mejor abordados en la propuesta original. Y finalmente respecto al tercero de los incisos que agrega, nuestro entendimiento, que también lo habíamos hablado en su oportunidad, es que las interfaces que al menos nosotros estamos pensando y la CMF con las que va a funcionar la finanza abierta son por ahora APIs, y por eso se habla de interfaces y no a través de web scraping. Por lo tanto, creemos que las interfaces que están pensadas no tienen la capacidad de hacer web scraping y por lo tanto no son interfaces que tienen la capacidad de obtener información de páginas de internet, y por lo mismo creemos que es un inciso inaplicable. Entonces, en resumen, la segunda es la que encontramos más nociva, la primera está mejor abordada en la propuesta original del proyecto, y la tercera creemos que no, las interfaces no tienen la capacidad de hacer lo que dice la propuesta. Vamos por parte, tal como está planteado por el senador, que es lo que procede. Respecto a la primera, ofrezco la palabra. Respecto al primer inciso, ofrezco la palabra. Yo voy a adelantar mi criterio y yo estoy de acuerdo con lo que dice el senador en esta materia, digamos. Yo creo que está mejor, pero esa es mi impresión, que está claramente descrito la conducta deseable en esta norma, digamos. O sea, me parece que frente a un requerimiento de intercambio, dejar constancia de individualización del requerente, el motivo y el propósito, el tipo de datos y la fecha de intercambio no pugna con la finanza abierta. No hay un concepto de fondo que pueda afectarla, y sí creo que genera alguna constancia que puede ser útil, digamos, respecto de los procedimientos que uno cuida respecto de los datos. Así que ahí parece que
En esa indicación, a lo menos a mí me parece, no veo un argumento y no veo que sea incompatible con el resto del texto. Puede ser un tema de uno cree que puede estar, porque el argumento del Ejecutivo es que puede estar mejor formulado o no, pero no entiendo que haya, a diferencia del segundo inciso, que me parece que hay una crítica o hay una mucho más precisa, en el sentido de que eso sería, la práctica haría inviable del sistema. Entonces yo por lo menos, esa es mi impresión, que respecto al primer inciso me parece que apunta en un sentido correcto. No sé lo que opinan el resto de los senadores, o lo sometemos a votación. No sé si la CNF... No tenemos reparo con esto, entendemos que justamente la trazabilidad de esta información va a ser parte de un sistema de finanzas abiertas. Entonces, lo único, senador, es si nos quedáramos cortos en el futuro con lo que estaba mencionando el senador. Porque nos vamos a quedar cortos con el futuro en todas partes. Yo me llegué a esa conclusión. Por eso decía al menos. ¿cierto? Hace algún tiempo, digamos. ¿Dice al menos? Entonces estamos bien. Estamos perfectos, no hay problema. Ya. ¿Alguien se opone a que lo aprobemos por unanimidad? Aprobado. Vamos al segundo. Presidente, el motivo propósito sí creemos que es un poquito más delicado porque se mete con el principio de finalidad, que lo tenemos bien abordado en el consentimiento, pero... Está abordado en el consentimiento. Ya, sí. Vamos al segundo. Entonces tiene que ver con, recordemos, el receptor. Es lo que yo entiendo. Yo creo que el segundo, a diferencia del primero, hace imposible, si uno va a sea admisible o no el requerimiento, en el fondo hace inviable la finanza abierta. No se puede dejar esa discrecionalidad. Si le parece rechazado por unanimidad, rechazado. Vamos al tercero. Este me genera un poco más de dudas, así que ojalá que alguien nos pueda iluminar. Secretaria, ¿lo puede repetir? La interfase para... Las interfaces para el acceso y obtención de datos e información solo podrán considerar el traspaso de datos acordados y no podrán ser usadas para extraer información de páginas en Internet, ya sea a través de procedimientos manuales o de aplicaciones automatizadas. Ayuda a adelantar el criterio, a mí me parece más bien razonable esto. Es lo que yo quiero, porque por algo tenemos un sistema que es diferenciado de simplemente obtener los datos por vía Internet. O sea, no sé por qué podría ser deseable rechazar esta indicación. Estoy sujeto a que me convenzan, pero no me parece en sí mismo un concepto equivocado. Presidente, por su intermedio. Doña Benet. Solo como para tratar de graficar qué significa una API versus un web scraping. Una API significa un protocolo de seguridad, es como un tubo cerradito por donde se traspasa la información. En este caso, perdone que ponga el ejemplo para ser más gráfico, entre un banco y una fintech. Entonces la fintech le dice, sabe que Bernardita Piedrabuena dio su consentimiento y quiere que usted, banco, comparta toda la información que tiene de ella, que después vamos a ver cuál es esa, a mí, ¿ya? Y eso pasa por un tubo. Ponerlo en realidad es por la nube, pero pasa por un tubo, un canal cerradito. En tanto que el web scraping es vitrinear en un sitio web sacando información. Yo puedo vitrinear en la cara pública del sitio web, yo puedo entrar a la página web del banco XX y sin entrar a la cuenta mía, nada. Yo puedo ir sacando pedacitos de información, es como recortar y llevármelo a mi computador. Además, si yo le doy la clave, yo puedo ingresar y sacar información ya que yo misma puedo, cuando ingreso a mi sitio web, tengo información de cuántos ahorros tengo, cuál es mi crédito hipotecario, mi cartola. Entonces, tal como está concebido el sistema de finanzas abiertas, donde hay intercambio de información, es vía API. Por ese tubo yo no puedo hacer web scraping, porque va a ser por el tubo. El otro es otro mecanismo que ocurre, pero no se da por ese tubo. Eso es lo que quería tratar de graficar. Para seguir un ejemplo, o sea, eso significa que, a juicio de usted, suyo, la situación que describe el senador
es imposible que se dé en ese tubo. Pero ¿cuál sería la objeción, si efectivamente va a ocurrir así, cuál sería la objeción de explicitarlo a través de esta indicación que ningún evento puede entrar en ese tubo? Voy a seguir la lógica, lo que se pueda extraer por una vía distinta del tubo. Eso es lo que pretende la indicación, es lo que yo entiendo. Por eso que pido asesoría para estos efectos, porque si es así, es como dice Bernardita, no veo la objeción de la indicación, que lo que está diciendo es algo distinto. Dice, mire, en esta usted puede tener la información que está acordada, pero no puede meter otro tema que salga de una vía distinta. Eso entiendo, senador Loqueo, ¿no? Efectivamente, señor presidente, aquí hay criterios, hay diferentes países que han abordado esto de diferentes formas. Hay países que confían mucho más en la capacidad que tienen su propia industria en cumplir aquello que dicen y aceptan el web scrapping, el caso de Australia. Y hay otros que dicen no, en realidad esto tiene que ser tal como dice Bernardita, bajo un estándar de interoperabilidad y solamente a través del tubo, y ese es Canadá. Yo creo que si tenemos que buscar algún estándar es más cercano al de Canadá, y ojalá que la interoperabilidad no solo sea de las instituciones financieras, sino que sea de toda la sociedad y el Estado. Esto, señor presidente, es parte también de la ley 21.180, la ley de transformación digital del Estado, que acordamos posponer por 6 meses para que el gobierno se prepare, y en donde pedimos que se cambiara la fase, de tal manera que el próximo año la primera fase sea trabajar la interoperabilidad. Chile todavía no tiene una ley marco gobernanza e interoperabilidad, que es lo que tiene Europa, y por eso es muy fácil hacer finanzas en países que tienen ya establecida la interoperabilidad. Entonces, este es el primer eslabón que estamos dando para crear estas cadenas de custodia de información segura, que es lo que dan confianza digital. Esta es la base de la fundación de un sistema de ciberseguridad nacional, y es por eso que quería ser tan explícito en que esa condición que se conoce, de hecho se ha hecho público un acuerdo en el sector privado de intercambio de información mediante estos mecanismos. No sería bueno que la ley dejara espacio para que esto fuera a ocurrir de esa forma. Yo concuerdo con Bernardita, la forma correcta es la interfaz a través de la API. La API es el camino correcto. A futuro el gobierno también va a tener muchas APIs. Vamos a poder tener muchos servicios garantizados digitalmente. Pero dejar, y esa es la previsión, para evitar de que esto se pueda instalar, entendiendo que tenemos que usar las APIs, pero no le veo problema que pueda coexistir este bloqueo para decir que no es eso lo que nosotros queremos que vaya a ocurrir, solamente para que quede de esa forma claro, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra, don Kevin. Señor presidente, por su intermedio, yo creo que la preocupación de nosotros con esto es que se genere algún grado de confusión, porque efectivamente un interfaz como el que estamos hablando, las APIs, no permite tecnológicamente hacer web scraping. Entonces es como decir, en realidad el martillo no se podrá usar es que en realidad el martillo nunca sirve para eso. Entonces, en ese sentido creo que termina siendo eventualmente redundante y creemos que en esa redundancia puede haber algún grado de confusión. Esa es la preocupación, porque efectivamente la tecnología de estos protocolos de interfaz, como dijo Bernardita, es un tubo por el cual se intercambia solo la información que establece la CMF a través de la norma. Entonces, en realidad, ese tubo no sirve para conectarse a un sitio web. Entonces, en realidad, termina siendo redundante la precisión y puede generar algún grado de confusión. Esa es la preocupación, señor presidente. Pero no es que, pero no sirve o debería no poder servir, porque esa es la duda. No sirve. Lo que hacen los API, quizás voy a hacer otra analogía, es básicamente una interfaz donde la institución financiera deja en la puerta de su institución la información que le piden. Entonces, tiene una programación interna. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un ejemplo, una API, una de las cosas que genera esta ley, si se aprueba, es los bancos deberían disponibilizar cuáles son las tasas de interés que están ofreciendo en los créditos hipotecarios. Entonces, la API de crédito hipotecario va a tener la información de los distintos plazos y la persona que entre, previo consentimiento, requerimiento, va a poder tomar esa información. Esa tecnología de conexión no permite meterse al sitio web. El sitio web es... ¿Cómo? La palabra no permite bucear. No es para eso. Pero, perdón, es que esa es que la pregunta se nos habla clave. ¿No es para eso o no debería usarse para eso? No se puede, tecnológicamente no se puede usar para eso.
Tecnológicamente, lo que no, los expertos, o sea, los expertos en los computines, los expertos en tecnología, informática no es la tecnología que permita conectarse a un sitio web, no sirve para eso, son tecnologías distintas. Esto es un intercambio de información. Pero entonces, ¿por qué podría molestar, más allá de una eventual confusión que dice usted? Esa es la preocupación que debemos hacer. Pero no entiendo la confusión, si no sirve... Senador Cas. A no ser que el senador no quiera contradecir, pero si es cierto que técnicamente no es posible utilizar este mecanismo para bucear en Internet, me parece que por una cosa de rigurosidad técnica y de consistencia legislativa no debiéramos cometer el error de poner algo que no corresponde. Simplemente eso. Entonces, si alguien tiene una duda de que esto, lo que acaba de decir la CMF y don Kevin no es cierto, bueno, ahí podríamos hablarlo, pero por lo que entiendo nadie pone en duda la discusión técnica de que efectivamente esto es así. Si es así, yo manifiesto mi voto en contra de esta idea porque creo que es importante que tengamos una legislación que, desde el punto de vista técnico, presidente, sea rigurosa. Senador Puy. Gracias, presidente. Vuelvo nuevamente entonces a la página 42, que es donde se describe este medio. Dice, deberá efectuarse por medio de una o más interfaces de acceso remoto y automatizado. Eso fue todo lo que dice la ley respecto a la definición de API. Entonces, el acceso remoto, yo lo puedo hacer usando la clave, y automatizado, yo puedo automatizar obtener la información de la cartola. Yo lo que sostengo, y soy un fiel defensor de las API, todas las Application Programming Interfaces, pero no sé si esto que está redactado aquí dice exactamente que es una API. Yo podría leerlo y decir, puedo hacer web scraping con esto, porque estoy haciendo un acceso remoto automatizado. Sería bueno, presidente... bueno descifrarlo, don Tomás. Perdón, que he pedido la palabra. Es que eso voy a pedir que elaboremos más, porque veo muy seguro al Ejecutivo nuestro, entonces pedirle que le dé más seguridad. O sea, lo primero es resaltar lo que dijo el senador Pic, de que efectivamente cuando se habla de API se habla de una sigla que es la Application Programming Interfaces, ¿no es cierto? O sea, habla de interfaces. Nosotros, si bien no podemos definir, como uno de los principios del proyecto de ley es la neutralidad tecnológica, porque el día de mañana quizás las mejores interfaces no son las API, sino que son otras, no podemos dejarlo a la ley, sino que hablar de interfaces, dar luces de que se trata, como definición de interfaz, significa de que son dos sistemas que pueden comunicarse entre ellos y hablar entre ellos, que no es lo que pasa cuando pasa con los web scraping, que son bots que finalmente se meten a sacar información. Entonces, el concepto correctamente, neutralmente tecnológico es la interfaz, y que más encima da una luz de que estamos hablando de las API, porque la definición de API es Application Programming Interfaces, y que justamente lo que busca un sistema de finanzas abierta, que dos sistemas seguros y estandarizados hablen entre ellos, que eso no se da por definición, por esencia, cuando hay un web scraping, que es un mecanismo independiente, que por sí solo busca a través de un bot sacar información de ¿cómo se llama? De las páginas de internet. Aquí estamos hablando necesariamente por definición que son dos sistemas que se conectan entre ellos y que hacen que la información pueda fluir, y eso por la definición esencial de lo que estamos del organismo o de la organización no aplica para el web scraping, que es un organismo independiente. Aquí se necesitan dos conexiones y por lo tanto dos desarrollos tecnológicos de parte de dos partes. Y justamente nosotros creemos que la forma correcta de hablar es de interfaces, porque el día de mañana quizás las API no son mejores, salen unas mejores API, y va a caber dentro del concepto de la interfaz que finalmente aborda lo necesario, que son dos partes que desarrollan mecanismos seguros y estandarizados para intercambiar información. Ofrezco la palabra. Bueno, señor Puy, votamos. Muchas gracias, señor presidente. Yo espero que eso sea el espíritu y que la CMF lo diga en la regulación, porque tiene que ser así de claro. Siempre la regulación es la que va a permitir que los desarrolladores orienten y hagan desarrollos basados en la privacidad y en la seguridad. Yo le pediría a la CMF, señor presidente, por su intermedio, que ese sea el espíritu de la norma, de tal manera que no se generen problemas después. Si nosotros partimos con desarrollos seguros, siempre se habla de los programadores o programadoras éticas, porque más que el algoritmo tiene que ser la persona,
Pero sí tiene que ser basado en privacy by design y security by design. Y si es así, la API va a quedar bien construida. Y si efectivamente en la norma va a salir de que no se pueden usar el web scraping, yo me quedo completamente tranquilo con eso, presidente. Muchas gracias. Solamente la última parte. ¿La retira? No, prefiero, es que sabe el tema de lo que se discutió respecto a la metadata. Yo creo que es importante que se mantenga. Y sí, que la primera parte que está aprobada, y sí retirar las dos siguientes, el segundo y el tercer inciso de esa indicación. El segundo está votado en contra, pero sí. El tercero lo retiran. Lo retiro. Sin perjuicio, lo cual yo sí le sugiero, senador, porque yo me ha convencido, ese es el problema, digamos, de que en la discusión se haga un punto respecto de esto, por lo menos para dejar claro en la historia, y le pido a usted, secretaria, que en la historia de esta discusión quede muy explícito que el retiro nace de la convicción del Ejecutivo, de la discusión de que era una situación imposible, por así plantearlo, porque eso es lo que... Y que la norma que va a dictar la CMF se va a señalar que no se va a emplear el web scraping. Y que la norma interior que queda comprometida que no se usa el web scraping, ¿ok? Ya, ok, hoy estamos... Nos quedan 3 minutos para la sesión. Hemos terminado, afortunadamente, el segundo bloque. Entramos al tercer bloque. Sí, quedan 22, pero del sujeto, por lo menos uno, del segundo bloque, sí. Exactamente. Quedan estos dos pendientes para la discusión final que vamos a hacer. Podemos, porque entiendo que hay algunos que tienen a las 12:30 de comisión. ¿No podemos avanzar un poco más respecto a esto? Ya, pues. Terminamos entonces, seguimos la próxima sesión con el tercer bloque de indicaciones que espero sea un poquito más fluido. ¿Alcanzamos a ver algo ahora, no? Pero pongan esa cara, lo que pasa es que la CMF me pone cara de pena. Perfecto, entonces seguimos la próxima semana y vamos a tratar de avanzar, ojalá despachando el tercer bloque, y sí le pido al Ejecutivo que ojalá tengamos textos visibles para avanzar en la discusión de lo último que va a faltar, que son las dos indicaciones del segundo bloque. Y hay... Sí, pero yo le quiero plantear al Ejecutivo, me interpreto yo por lo menos, pero yo creo que más que darle una facultad al Banco Central, ojalá establezcamos una fecha respecto a la máxima duración de la disponibilidad de los recursos que puedan tener los iniciadores de pago respecto de su pago al comercio. Porque yo creo que eso... Solamente que ahí tenemos la dificultad de que ya hay una norma que impera hoy en día dictada por el Banco Central, entonces nosotros proponer una fecha. Sí, pero hay una norma. Técnicamente tenemos que ceñirnos a un poco lo que ya existe, porque hacer una diferenciación respecto de los iniciadores versus los operadores de tarjeta. Es que yo creo que los iniciadores son distintos a los operadores, porque si me dice que es lo mismo, yo renuncio a seguir viendo este proyecto, porque sería mucho más fácil colocar entonces, agregarle a la actual ley del operador al iniciador. Entonces, no, pero es que, presidente, son menos riesgosos los iniciadores que los operadores. Sí, pero siempre y cuando... Son mucho más pequeños. No sé, no sé las dimensiones futuras. Y al futuro yo no sé, y hemos visto, tratamos de corregir las cosas, y yo todos con... Entiendo que ya son más pequeños, pero puede ser inmenso, pero puede ser inmenso. ¿No? Como el de los operadores de tarjetas, que tienen un plazo de 15 días. Si es el tema. Bueno, pero nosotros le hacemos una propuesta. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.